Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Hoy os voy a hablar de las mejores series de la última década y lo voy a hacer gracias a Film Affinity, una de las redes sociales que mejor trabajan tanto las series, los documentales o las propias películas. Sobre las mejores películas de la última década ya os hablé en el vídeo aquí, pero hoy me voy a centrar en las series y como os digo, lo voy a hacer con Film Affinity, una de las redes sociales sobre cine y series más interesantes. Y estoy seguro que muchos ya la conocéis. Por cierto, si no, mirad este vídeo que os lo explico un poquito mejor. Así que hoy veremos las 10 series más votadas por los usuarios de Film Affinity. Así que te animo a que me acompañes y si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Pues sí, curioso, Film Affinity también es una red especializada en series, donde cada persona puede votar y recomendar series. Pues bien, ¿queréis saber cuáles son las series con mejor nota de la última década? Para ello, he filtrado las series del 2010 hasta el 2019 y que tengan un mínimo de 10.000 votos. ¡Vamos a ello! House of Cards. En la 10ª posición, con una nota de 8 y más de 25.000 votos, tenemos a House of Cards, una serie de Netflix que tiene 6 temporadas. En ella vemos cómo el implacable y manipulador congresista Francis Underwood, protagonizado por Kevin Spacey, con la complicidad de su calculadora mujer, maneja con gran destreza los hilos del poder en Washington. Su intención es ocupar la Secretaría del Estado del nuevo gobierno y sabe muy bien que los medios de comunicación son vitales para conseguir su propósito, por lo que decide convertirse en la garganta profunda de la joven y ambiciosa periodista Zoe Barnes, a la que ofrece exclusivas para desestabilizar y hundir a sus adversarios políticos. Además, se trata de una adaptación de la novela homónima de Michael Dobbs. Narcos. En la 9ª posición, con una nota de 8 y más de 35.000 votos, tenemos la serie de Netflix Narcos. Se trata de una serie con 3 temporadas y 30 episodios que narra los esfuerzos de los Estados Unidos, a través principalmente de la DEA y las autoridades y policía de Colombia, para luchar en la década de los 80 contra el narcotraficante Pablo Escobar y el cartel de Medellín, una de las organizaciones criminales más ricas y despiadadas de la historia. Fargo. En 8ª posición se sitúa la segunda temporada de Fargo. 10 episodios espectaculares de esta segunda temporada y que en Film Affinity obtuvo más de 20.000 votos con una nota media de 8,1. La historia trata de que en 1979, en un pequeño pueblo de Minnesota, un inesperado giro de los acontecimientos perturba la vida de varias personas. El matrimonio Blomkis y el clan familiar Gerhardt, de cuyo imperio intenta apoderarse un sindicato mafioso de Kansas. Peaky Blinders. Peaky Blinders, una excepcional serie de la BBC, está en la 7ª posición con una nota de 8,2 y más de 20.000 votos. En ella vemos a una familia de gángsters asentada en Birmingham tras la Primera Guerra Mundial que dirige un local de apuestas hípicas. Las actividades del ambicioso jefe de la banda llaman la atención del inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa que es enviado desde Belfast para limpiar la ciudad y acabar con la banda. Sherlock, el último cara a cara de Sherlock y Moriarty. En la 6ª posición nos encontramos con un maravilloso capítulo de la serie de la BBC, Sherlock, el último cara a cara de Sherlock y Moriarty. Y pongo aquí un capítulo de la serie porque, entre otras cosas, Film Affinity también puedes votar capítulos, ya que múltiples de estos capítulos de esta serie está en los primeros lugares. Y también la serie al completo tiene una nota de 8 después de casi 40.000 votos. Pero bueno, este capítulo fue espectacular y os recomiendo, ya que es el tercer y último episodio de la segunda temporada. En él, el prestigio alcanzado por Sherlock tras resolver en nombre del gobierno muchos y difíciles casos, despierta la envidia de su enemigo Moriarty, que consigue burlar la seguridad de la Torre de Londres, el Banco de Inglaterra y la prisión de Pentonville. Y después se deja atrapar por la policía teniendo en su poder las joyas de la corona. Su objetivo es solo desprestigiar a Sherlock y presentarlo como un impostor ante la opinión pública. Este capítulo ha obtenido más de 12.000 votos con una nota media de 8,3, casi nada. Por cierto, también la serie Sherlock tiene otro capítulo llamado Escándalo en Belgravia con más de 12.000 votos y con una nota media de 8,2. Ya veis que es brutal. Black Mirror. En la 5ª posición tenemos a Black Mirror, una serie antológica recreada por Charlie Brooker que muestra el lado oscuro de la tecnología y cómo esta puede afectar y puede alterar nuestra vida. a veces con consecuencias tan impredecibles como aterradoras. Black Mirror comenzó su emisión en 2011 en el canal británico Channel 4 con 2 temporadas de 3 episodios cada una. Y tras producirse un especial de Navidad, la serie fue comprada y renovada por Netflix, y en Film Affinity obtuvo más de 20.000 votos con una nota de un 8,3.
Rick and Morty. Pues bien, en cuarta posición tenemos la única serie de animación de toda la lista. Se trata de Rick and Morty, una brutal comedia animada que narra las aventuras de un científico loco, Rick, que regresa después de 20 años para vivir con su hija, su marido y sus hijos. Rick, con problemas con la bebida, vivirá extrañas aventuras con su nieto Morty, en esta serie basada en Regreso al Futuro, una increíble serie que tiene una nota media de 8,4 y más de 20.000 votos. Y bueno, ¿qué 3 series estarán en el top 3? Chernobyl. En la tercera posición tenemos una miniserie. Se trata de Chernobyl, una serie con 5 episodios que explica cómo el 26 de abril de 1986 la central nuclear de Chernobyl en Ucrania, por aquel entonces perteneciente a la Unión Soviética, sufrió una explosión masiva que liberó material radioactivo en Ucrania, Bielorrusia, Rusia, así como en zonas de Escandinavia y Europa Central. La serie de Netflix relata desde múltiples puntos de vista lo que aconteció en torno a una de las mayores tragedias de la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar el continente de un desastre sin precedentes. Además, el film ganó 2 Globos de Oro como mejor miniserie y actor secundario para Skarsgård y 10 premios Emmy. Y tuvo una nota media de 8,5 en Film Affinity con más de 25.000 votos. True Detective. En la segunda posición tenemos la primera temporada de la increíble serie de HBO True Detective, y es que tiene una nota de 8,5 con más de 55.000 votos en Film Affinity, y eso es sinónimo sin duda de una gran serie. En ella veremos a 2 detectives de Luisiana, Russ Conley, Matthew McConaughey y Martin Hart, Woody Harrelson, que vuelven a investigar el difícil caso de un asesino en serie en el que ya habían trabajado. Obligados a regresar a un mundo tan siniestro, el avance de la investigación y el mayor conocimiento mutuo les enseña que la oscuridad reside a ambos lados de la ley. Por cierto, además ganó el premio Emmy a la mejor dirección en una serie dramática. Y bueno, la número 1 es... Juego de Tronos. Pues sí, curioso, la afamada serie de Juego de Tronos está en la primera posición de este ranking. Y es que, ojo, la serie de HBO ha ganado 59 premios Emmy tras 161 nominaciones. Una auténtica barbaridad y un récord histórico. La historia de la serie se desarrolla en un mundo ficticio de carácter medieval donde hay 7 reinos. En él hay 3 líneas argumentales principales: la crónica de la guerra civil dinástica por el control de Poniente, entre varias familias nobles que aspiran al trono de hierro, la creciente amenaza de los otros, que son unos seres desconocidos que viven al otro lado de un inmenso muro de hielo que protege el norte de Poniente, y el viaje de Daenerys Targaryen, la hija exiliada del rey, que fue asesinado en una guerra civil anterior y que pretende regresar a Poniente para reclamar sus derechos dinásticos. Una espectacular serie que en Film Affinity ha recaudado más de 190.000 votos con una media tremenda de 8,6. Y nada curioso, estas son las 10 mejores series de la década según los usuarios de Film Affinity. Pero ojo que esta lista irá cambiando en los próximos años, ya que las votaciones siempre están abiertas. ¿Estáis de acuerdo con esta lista? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Qué series incluirías en este ranking? Podéis dejar todas vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo aquí que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos 2 botones son mis otros 2 canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.